Recording in progress. Hello, señora. ¿Me escucha? Te escucho. Ya. Algo dijiste, pero no te oí. Claro, te déjame conectar a mí. No me interesa. No me interesa. ¿Quieres hablar, Carmen? ¿Qué, Gaby? Acá. Ay, ¿me puedes decir algo? Hola. No me puedes decir por aquí, Carmen. Es que no sé si me estás escuchando o no, porque no te entendía lo que decías. No podía ser moquear. Pero sí te estoy escuchando. Tenía que contarle, tenía una reunión pendiente con Fernando y con Carmen. Y yo así, bueno, ya les hago acuerdo por cualquier cosa. No, es que él quedó en contactarnos cuando ya avance y tenga más ordenados sus temas. ¿Quién? El Jorge Jaramillo, con la nueva startup que lidera la mujer. Jorge Ramírez. Ah, sí, ¿qué pasó? Ese me encantaba. Ajá. Nada, la Gaby está hablando por el tema del radar, para sumarle al radar. Hay que hacerle seguimiento. Ujú. Y me dijo que había estado un poco full y que no había podido contactarse con ustedes, que tiene un pendientito por ahí. Entonces estoy pasando el dato. Aprovechando que ahora ya no estoy. Ujú. Veamos si ahora se conectan todos, no como la mañana. Ojalá. Pero sí les voy a hacer persecución. Hola, Fernando. Buenas, Hola. buenas. ¿Cómo están, señores? Hola, Fernando. ¿Qué ¿Qué tal dice? todo? Hola, aquí es Tocayo. ¿Cómo andas? ¿Cómo te va? Todo bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, bien. Fresco, si te Tal- presento como el padrino del emprendimiento tecnológico en Ecuador. Para no decir abuelo. Abuelo, abuelo, dilo más bien. Ay, perdón, estaba sin cámara. Ya, ahora sí me ves. ¡Ey! Y bien, con hoodie de buen trip, así me gusta. Claro, pues. Está hermoso, además. Muchas Hola, gracias. Claudia. Lo estoy usando bastante, ¿ah? Ay, qué bueno. Sí, súper cómodo. Qué bien, qué Calientito. bien. Sí, no, muchas gracias a ustedes. ¿Cómo han pasado? ¿Cómo va todo? Bueno, todo bien, todo bien, Qué todo bueno. bien. Voy a dejar pasar, porque ya ¿Mm? estamos sobre el tiempo, a las Dale, que se van sumando y seguimos conversando con todos al aire. dale, dale, listo. Pero ya estamos como hacia el final del programa, ha volado. Increíble, oye. Nos queda bueno, lo que queda de esta semana y 2 más. Ya. Y de ahí ya a practicar para el demo day. Ya estamos Qué empezando, bueno. pero en eso Bueno, vamos. ¿Qué tal? ya me ¿Cómo están? Buenas contarán. tardes. Hola, buenas tardes, un Hola, gusto. hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos los que se van sumando? Vamos a dar un minutito más para que, si es que se van a conectar a tiempo, un par más, y si no, arrancamos nomás con la intro. Dale. Igual se van a ir conectando y va a estar grabado también. Sí. Ya, chévere.
Así es, y ya van entrando ahorita. Con los Zooms, que ya un minuto tarde es tarde. Ujú. Espero que cuando volvamos a la normalidad sigamos con esa puntualidad. Sí, pero me encanta, te cuento. Sí, A mí me también. ha cambiado completamente la vida. Sí. Justo lo lavé y está un cordón más abajo que el otro. Ay, y justo estaba pensando, ¿qué tal se lavará? ¿Se lavó bien? No, no Sí, sé, no le pasó sí. nada. Estuve usando, ya te digo, este es mi uniforme de batalla ahora. Qué bien. Ya el de Texas está muy viejo. Ay, ay, ay. Buenísimo. Vamos arrancando. Entonces, Fernando, creo que tú Bueno, harás una mejor intro que yo. Se voy a conocen tener el mucho más. placer de introducir de presentar a mi tocayo y a la persona a la que le he venido siguiendo los pasos. Eh, Aquí quiero detenerme un ratito. Uno tiene que tener claro que todo lo que uno construye no se construye solo, siempre se construye sobre los pasos y el trabajo de otros, ¿no? La, la- el, yo siempre he visto eso desde la industria de tecnología en el Ecuador, tiene sus orígenes en los 70s y 80s, y las startups en el Ecuador le deben mucho a Fernando Moncayo, nuestro próximo speaker. Eh, Fue un pionero en los 90s con el primer startup.com, Camaleón. eh, ha dejado su huella en el ecosistema, Mira, eh, está, todavía fundando tengo los... AEI, y ahí está Camaleón. Eh, a veces la cerámica dura más que nuestras empresas, ¿no? Uy, Dios mío. Pero bueno, la mano de Fernando está en todas partes que volteamos a ver. Impulsó AEI, Startup and Ventures, y ahora es cofundador de Inspectorio, una de las grandes empresas de startups ecuatorianas que está creciendo rápidamente y revolucionando el mundo eh, de logística y de, ¿cómo se llama? Eh, bueno, ya les contará mejor De Fernando lo que supply hace chain. Inspectorio, pero de la cadena de suministros en el mundo. Entonces, con eso, mi placer, Fernando, tenerte aquí. Bienvenido. Te dejo con esta gran audiencia. No, muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. A ti, Tocayo, gracias por pensar en mí. Igual, Carmen, gracias a todos los que hacen Buen Trip. Realmente ha sido un placer el poder ser invitado, el poderles ver ahora. Espero y de seguro nos vamos a seguir viendo las caras y ojalá ya en persona en el futuro cercano. El ecosistema de emprendimiento en Ecuador sigue creciendo, pero de alguna u otra manera los que persistimos y nos mantenemos seguimos viéndonos. Y pues honrado de poder haber sido invitado a esta conversación. Y es así precisamente como lo quiero manejar, como una conversación. Estoy absolutamente abierto y más bien me encanta que sea este grupo, un grupo reducido, cuando a veces me han invitado a poder hablar en conferencias o en otros lugares. Uno no puede abrir su corazón, muchas veces uno no puede decir muchas cosas que, a pesar de que está siendo grabada la conferencia, pero hay toda la autorización para poderlo compartir. Eh, pero hoy día lo que quiero es, sí, contarles un poco lo que ha sido el camino emprendedor, eh, muy rápidamente, porque sé que no vinieron a escuchar una historia, pero sí creo que es importante que la conozcan para que un poco vean lo que ya Fernando dijo, ¿no? Que esto es unir los puntos, ¿no? Como hay ese discurso famoso de Steve Jobs, que a veces uno dice, bueno, ¿y por qué a mí? Y realmente no es por qué a mí, sino para qué a mí. Y hablarles muy crudamente de temas que he vivido y temas de lo que considero es del emprendimiento. Y si es que ustedes han decidido ser parte de este programa, pues es mi obligación contarles la plena, como decimos nosotros, y decirles las cosas no como ustedes quisieran oír, sino como realmente son, basado en una experiencia personal que, como les digo, puede haber sido buena, puede haber sido mala, pero cuando me dan ese regalo de poderme encontrar con emprendedores como ustedes, que están en la línea de fuego, o sea, esto es como estar, no sé, pues no he sido militar, pero es como estar con los SEAL del US Army
y de repente que me inviten a hablar con ellos. Hay muchas cosas que no se pueden hablar en público y que se tienen que hablar aquí, para que realmente su tiempo sea valioso y que lo que ustedes están haciendo este programa sea valioso. Así que voy a abrir mi corazón, voy a abrir mi mente, voy a comentarles un poco el recorrido y les pido por favor que las veces que sean necesarias me paren, porque si no va a ser horrible tener un monólogo, ¿no? A pesar de que igual voy a tratar de parar a las 7, o sea, en 52 minutos, les guste o no, para más bien entrar en un foro de preguntas y respuestas, porque creo que ustedes van a sacar muchísimo más haciéndome ustedes las preguntas y conociendo más y profundizando más en temas que a ustedes les guste. Con Carmen hablamos que un poco voy a tratar de enfatizar en lo que ha sido el tema del levantamiento de capital. Encantadísimo de poderlo hacer. Y les digo, porque la primera vez que levanté capital de riesgo fue en el año 1998, imagínense. Y ahora les voy a contar la historia. Y bueno, ha cambiado mucho el tema, ¿no? Ahora, déjenme decirles, ustedes son afortunados, porque lo que había en el Ecuador y en América Latina, ahora más que nunca en América Latina, en el año 98 que yo comencé a emprender, digamos, formalmente en el tema de tecnología, no había nada. Pero quiero contarles eso y tratemos de que sea un momento súper dinámico, súper enriquecedor y más bien muchísimas gracias por la invitación. Así que eso, ¿alguien tiene algo que decir? Algo que quisieran comentarme o algún tema que quisieran que me enfoque más? Es ahora, si quieren, me ayudaría muchísimo porque así voy orientando mi conversación. Apuren, son emprendedores, tienen toda la iniciativa y no les voy a comer. A mí, ¿Están de acuerdo? Fernando, ¿cómo estás? A mí ¿Cómo me vas? encantaría un poco saber tu experiencia lidiando con big players, o sea, el tener partners que son mucho más grandes que tú, que pueden ser muy buenos contigo, te pueden levantar, pero que también tienen el chance en un segundo de acabarte. ¿Y cómo es esa dinámica o cómo es o sea, cómo fue tu experiencia con eso? Excelente. Sí, de mi parte, hola, ¿qué tal, Fernando? Qué bueno ¿Cómo verte por vas? aquí. La primera vez que te Voy a conocí fue tomar hace nota, como ¿no? 10 años en Estoy ahí. IESEC y qué chévere volver a Eso. verte. IESEC, Bueno, en increíble. realidad creo que lo que más me interesaría a mí es tratar un poco de lo que son mercados internacionales, porque de lo que bien hacían, tú también tienes un poco de experiencia en este tema y como obviamente muchos de nosotros nos enfocamos no solo en el mercado ecuatoriano, sino en el mercado global. ¿Cuál es tu retrospectiva de obviamente saltar a otros mercados y ver qué es lo que podemos aprender por ahí? Chévere. Bueno, ahí les cuento la historia de Siam. Hoy por hoy tenemos casi 200 personas bueno, diferentes oficinas en el mundo. Tenemos China, Vietnam, Bielorrusia, Estados Unidos y Ecuador. Y bueno, ahora con COVID están en 17 diferentes países, entonces ya les voy a contar la historia. ¿Qué más? Los big players, partnerships, bueno, sociedad más que nada a nivel de inversionistas, lo que te entendí, ¿no es cierto? Y después de eso, mercados internacionales. Súper. ¿Qué más? ¿Qué más les interesa? ¿Qué más les suena? ¿Alguna? Si no hay nadie más, también aprovecho y te pregunto cómo incorporar, o sea, estrategias de incorporación de empleados claves, ¿no? Esa idea de que no le puedes ofrecer stocks a todo el mundo, pero tampoco, o sea, y a quién se lo das y no puedes llenar todo el cap table al principio con tus empleados que tienes en este momento, tienes que esperar los que vienen a futuro, que todavía no están. Sí, Eso también parece relevante. encantadísimo. Perfecto. Lo voy a hablar. Algo más quiero sumar yo ahí, Sí. además de los big players, creo que sería interesante ver como tu experiencia con los players pequeños que se sienten enormes localmente. Entonces, esos ángeles no tan ángeles, esos primeros cheques locales. Ok, perfecto. Pequeños ya versus grandes y nacionales versus internacionales. Grandes, nacionales versus internacionales. ¿Ok? ¿Alguna otra cosita? O si no, comenzamos. Dale. Dime. Estás en mute. ¿Quién? No digo que me puse yo, pero es que me pusiste mute. No sé si eso fue a propósito. A ver. No diga. También sería No. bueno levantar capital sin tener producto todavía, o sea, sin tener ventas, sin tener métricas relevantes. Ok. ¿Listo? Ok. Sin tener, ya, ok, listo, sin tener métricas. Perfecto. Ok.
Bueno, vamos entonces. Les pido por favor, pónganse en mute, pero ustedes mismos se quitan el mute en el caso que quieran saltar y quieran que enfatice más las veces que sea necesario, ¿ok? A ver, les cuento. ¿Desde dónde comenzamos? Creo que, bueno, les va a sonar a chiste, pero literalmente les voy a contar dónde nací. Y un poco creo, ¿por qué les quiero contar esto? Porque creo que en los momentos del emprendimiento, el saber de dónde vienes y la historia que tienes detrás es tu principal motivación. Para mí la motivación no es una charla por ahí que te den o alguien que te diga, sí, eres capaz de cambiar el mundo. Es precisamente la motivación es el motivo para la acción. Y en mi caso, en los momentos más difíciles de mi vida, tanto profesional como personalmente, deportivamente, etcétera, me ha sido muy útil, y bueno, en la quiebra, porque he tenido también quiebras, me ha sido muy útil el poder saber de dónde vengo y después uno ya se va enterando hacia dónde va. Y en el emprendimiento te vas a dar cuenta que vas a tener conversaciones muy, muy importantes. Eh, como les dije, voy a contar cosas, no sé si van a hacer público esto, ojalá, ¿van a colgar esto en algún lado o no? No, bueno. No, solamente de Camila. Bueno, ok. Les voy a contar cosas que no he contado nunca. Nosotros recibimos, por ejemplo, una oferta de compra de la empresa cuando salimos apenas de Techstars en $20 millones y dijimos que no. ¿Y por qué no dijimos que no? Porque iba en contra de lo que eran nuestros principios en cuanto a mantener la familia unida y mantener, bueno, otras cosas que en su momento ya quizás hasta con un par de buenos tragos hoy no les cuento. Pero cuando tú tienes estas discusiones, ¿no? Y te quedas después sin nada, o bueno, en este caso, a la final fue una de las mejores, si no la mejor decisión que hemos tomado, es cuando salen a flote las discusiones de dónde vienes y a dónde vas. Entonces, y en los momentos de emprendimiento vas a tener momentos muy, muy duros. Quienes haya contado que el emprendimiento es bonito y todo sale fácil, desmintió completamente. Yo siempre digo que estoy harto de las historias de Cenicientas, del típico Zuckerberg que sale, tiene una idea, se vuelve millonario. Eso es lo que promocionan los medios. Pero estadísticamente lo que tienes es que muy probablemente quiebres. Y precisamente estos programas de aceleración lo que hacen es que puedas tener el otro lado, es decir, la parte de más bien reducir las probabilidades de quiebra. Y a través de esto, a través de poder hablar, a través de poderte abrir, a través de poder compartir los aprendizajes y sobre todo la gente sabia aprende de los errores de otros. Entonces, cuando yo he tenido la oportunidad de hablar con otras personas, he levantado la mano varias veces porque he tratado de aprender de otros y he tratado de leer de otros y he tratado de escuchar de otros. Yo creo que algo que me ha ayudado no solamente a mí. Cada vez que yo hablo en primera persona, les pido que me disculpen porque siempre debo hablar en plural, porque yo soy una consecuencia de mis hermanos. Yo con mis hermanos y mis socios, si no fuera por ellos, muy probablemente yo solo, probablemente, estoy seguro que estaría quebrado. Para mí, yo creo que la clave de nuestro éxito ha sido mantenernos juntos en las buenas y sobre todo en las malas y siempre ir al ritmo del más lento. O por lo menos saber que el más lento es lento y que se queda atrás, pero saber de que lo que queremos es que al final el equipo gane. Y ese tipo de discusiones, ese tipo de conversaciones, y les comento que yo soy el hermano mayor y mi hermano menor es el CEO de la empresa, creo que dice mucho también de ciertas cosas y procesos de aprendizaje que tuve. Entonces, bueno, yo vengo de una familia de clase media. Mi papá es de Riobamba, mi mamá es de Baños. Y bueno, mi abuela materna fue empleada doméstica. Mi papá se quedó huérfano a los 7 años. Mi abuelo paterno, en cambio, fue gerente general de la Ford. Y entonces vengo de papá y mamá de dos familias, digamos, bastante diferentes, pero se unieron en la vida. Mi papá le conoció a mi mamá cuando era piloto de helicópteros y mi mamá vivía en el Puyo. Y bueno, sin alargar mucho, yo nací en Shelmera, provincia de Pastaza, en el oriente ecuatoriano, somos 3 hermanos. Yo soy el mayor, Fernando, después viene Luis, que tiene 4 años menor, y de ahí viene Carlos, que tiene 6 años menor. De hecho, Carlos cumple la próxima semana 40 años, yo tengo 46 años. Mi papá era piloto de helicópteros, mi mamá muy hábil en temas, mi mamá nunca terminó el colegio, mi mamá tuvieron momentos muy, muy difíciles, comenzando porque cuando se casaron se quedaron huérfanos, se quedaron sin trabajo a los 15 días mi papá, vivieron en la finca. Ahí pues me concibieron, pero a la final fui a parar y nacer en el oriente. Y siempre toda mi niñez, lo que me acuerdo es que pues nunca hubo los excesos, nunca, siempre hubo, digamos, lo justo, pero y cuando hubo necesidad como que
no nos hicieron notar, y si es que ya era notoria, pues siempre cada momento de escasez nos permitió estar muy unidos, saber compartir las cosas. Y mi padre siempre nos enseñó a que uno tiene dos opciones, que las cosas negativas son para que te achiques, para que te sientas mal, para que, sin ser irrespetuoso, decir es la cruz que tengo que cargar, o más bien para que te anime, te motive y que te ayude a valorar cuando los tiempos sean diferentes. Y esa mentalidad es una mentalidad que a nosotros como emprendedores definitivamente nos ha marcado. Desde chiquitos, mi papá, bueno, trabajaba la mitad del tiempo en el oriente, la otra mitad del tiempo venía acá a descansar en la ciudad. Y mientras eso pasaba, pues siempre estuvo metido en diferentes proyectos. Vendía mocahuas, que es la cerámica del oriente, después se puso un criadero de cuyes, se puso criadero de patos, se puso a plantar moras, se puso a plantar taxo, en todas quebró. Lo lindo es que nosotros fuimos parte de ese proceso como hermanos. Yo me acuerdo cosechar las moras, me acuerdo que me piquen 7 abejas y vaya a parar al hospital. Y siempre estuvimos muy involucrados. Creamos una marca de miel de abeja y me acuerdo que teníamos el timbre de la casa y el timbre del negocio. Y el momento que sonaba el timbre del negocio que veíamos en la Avenida La Prensa y Jorge Piedra, ahí por el aeropuerto antiguo, literalmente nos lanzábamos porque el primero que vendía se llevaba el dinero. Y me acuerdo que, claro, yo era el más grandote y ya llegó un punto en el cual me lanzaba por las ventanas de la casa y siempre les ganaba a mis dos hermanos, hasta que un buen día me di la vuelta y le vi al Carlos llorando y dije, no está bien, más bien dividámonos, seamos más eficientes y a la final tratemos de dividirnos y en vez de matarnos entre nosotros. Son cositas que los vivimos desde niño, que después de eso, igualito somos ahora cuando ya no jugamos con centavos, sino a veces con millones de dólares. Y son valores que también los tenemos con nuestros socios, que ya voy a hablar un poquito más de ellos. Entonces, bueno, sin entrar en detalles y en anécdotas personales, valoramos mucho lo que es la parte de la familia, valoramos mucho el esfuerzo de mi padre, valoramos y sentimos mucho también lo que es la decepción de las quiebras que él tuvo. Por eso es que nosotros decimos que no somos una primera generación de emprendedores, somos una segunda generación, porque el emprendedor que nosotros siempre tuvimos como un ejemplo fue nuestro padre y es nuestro padre. Entonces, ya después la vida, pues, me llevó me gradué del colegio, después de eso me fui a la universidad, después, bueno, fui a Estados Unidos como un estudiante de intercambio por la universidad, y en la universidad, y qué gusto ver ahí, estaba por ahí conectado alguien de IESEC, ahí está Paul. IESEC, a diferencia de lo que uno cree que la universidad es donde vas a aprender, yo estudié en la Católica, en ese momento la Católica era una de las mejores universidades, me acuerdo daban 4,000, 5,000 personas para examen para 180 cupos. Era una gran universidad, pero donde yo más aprendí fue en IESEC. ¿Y qué aprendí en IESEC? Aprendí a hablar en público, aprendí a saber que no le tenía que pedir favor a un argentino, a un alemán, que los estereotipos de que el alemán es bravo, el argentino es guapísimo y todos los que te han metido desde chiquito no existen, porque yo lastimosamente no tuve la oportunidad de salir al mundo sino hasta que tuve 21 años. Salí alguna vez creo que a Miami 4 días, a Orlando que me llevaron porque a mi papá le dieron un premio en la empresa, pero de ahí yo recién salí al mundo a los 21 años. Pero IESEC me permitió conocer personas de diferentes lugares del mundo que venían, estudiantes de intercambio, y comencé a pensar en grande, y comencé a pensar en la paz y el desarrollo del potencial humano, que es el lema de IESEC. Comencé a darme cuenta que podríamos abrir oportunidades a otras. Comencé por supuesto, a recibir el bullying, que en ese momento no había ni nombre, de todos los amigos que se burlaban de nosotros porque pensábamos diferente. Y ese bullying, que también lo viví cuando vendía cuadros de mi mamá en el Parque del Ejido, cuando mi papá estaba sin trabajo, es más bien el mayor alimento y la mayor fuerza que yo he podido tener. Porque también cuando después, años más tarde, creamos Camaleón.com, levantamos $600,000 de capital de riesgo en el año 98, imagínense. Y después quebramos, también la gente hablaba mal de nosotros, nos señalaba con el dedo y algún día les contaré todas las historias que tengo en ese aspecto. Pero para nosotros, esos momentos de dolor, de angustia, de lo que, no sé cómo los quieran llamar, para nosotros más bien han sido un aliciente. Y mi padre siempre nos enseñó, y hoy día le rectifiqué eso a mi hija porque justo aplicó una beca, no le salió y vino aquí con los ojos llorosos. Le dije, ¿por qué lloras? Le digo, no, es que no. Le digo, bueno, ¿sí sabes lo que es no, no? Y me dice, sí. Y ella ya sabe que no es nueva oportunidad. Entonces, cada vez que a ustedes les digan que no, les están diciendo nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque les van a decir que no miles de veces a los inversionistas, los clientes. Hay que, por supuesto, escuchar por qué el que no para modificar el modelo de negocios y aprender rápido y demás. Pero
lo primero que les quiero dejar este primer mensaje contándoles un poco lo que ha sido mi vida de juventud y de universidad, es que uno tiene que pensar en grande, tiene que sentirse capaz de hacer cambios que puedan transformar el mundo, no solamente el Ecuador. Y la otra es que no te puedes achicopalar ni te puedes sentir menos por el rechazo. Y si es que están aquí, es que ya están en otro nivel y que ya tienen su propia historia personal y que ya están y que saben eso. Pero sí quiero recalcar, porque cuando realmente las papas queman, vienen temas de valores, de principios, de actitudes personales que realmente les van a hacer a ustedes definir lo que es, qué van a tomar y qué decisión van a tomar. Entonces, quería recalcar en esos dos puntos contándoles un poco mi historia. Después me fui a trabajar en Produbanco. El banco, bueno, comencé a crecer rápidamente en el banco. El banco me mandó a hacer un diplomado en California, en Berkeley. Y estando en Berkeley, imagínense, en el año 1998, tomé ahí unas clases sueltas también en Stanford. Y me acuerdo que hubo un compañero de la noche, estábamos en la clase y de repente se paró y comenzó a gritar. Y yo dije, ¿qué le pasa? Este loco, ¿no? Me acuerdo en el año 98, imagínense, recibió un SMS de que la empresa donde él había trabajado había sido vendida y el stock option plan que tenía equivalía como a $1 millón. Imagínense en ese momento, ¿no? Yo dije, ¿y este tipo qué hace, no? Entonces, era tecnología. Para esto, mi roommate en Idaho, cuando yo me fui de intercambio, era un mexicano que, bueno, Arturo Treviño, es como mi hermano mayor, que después, bueno, terminó en MIT y terminó también siendo emprendedor tecnológico. Había levantado en ese momento inversión de capital de riesgo en México. Y entonces hablé con quien era como mi hermano mayor, le dije, oye, ¿cómo hicieron esta vaina? Y me contó un poco la estructuración en ese momento de levantamiento de capital. Y yo tenía una idea y dije, bueno, si sé que es una organización de estudiantes en ciencias económicas y comerciales que se conecta y intercambia y se fomenta y se ayuda para crecer y demás, y entre ellos hacen negocios, etcétera, ¿por qué no creamos una red de profesionales en donde cada uno pueda poner su perfil, pueda compartir, puede conectarse con otra, puedan también actualizarse profesionalmente y demás? ¿Les suena algo conocido? Era una especie de LinkedIn en el año 1998. En ese momento se hablaba todavía del plan de negocios. Me acuerdo, hicimos una cosa así del plan de negocios. Fuimos a participar en Miami, ganamos entre los 3 mejores planes de negocio una vaina que se llamaba Latin Ventures, que era una de las primeras iniciativas, ¿no? Y de ahí, pues, ya habíamos levantado algo de capital de riesgo acá. Ya les voy a contar la experiencia muy rápidamente. Y de la noche a la mañana me vi a los 24 años, ya en Nueva York, negociando rondas y demás cosas. No les alargo mucho el cuento. Levantamos $600,000 de 25 diferentes inversionistas, gente que había puesto desde 5, 10, 20, 50, 100 era el ticket mayor. 2 años, llegamos a tener 80 empleados, oficinas en Ecuador y Colombia. Teníamos ya miles de suscritos, en este caso, a nuestra red de profesionales que utilizaba el Internet. Después vino el término social media y demás cosas. Y eso se llamó camaleón.com. 2 años después estábamos quebrados. Y lastimosamente, en ese momento, y como hasta ahora creo que tampoco hay mucho, pero no había una ley de quiebras en Ecuador. Entonces el representante legal era el que daba la cara y adivinen quién era el representante legal. Y lastimosamente, bueno, no quiero entrar en detalles, pero me tocó asumir una deuda mayor a mi participación. Tuve que literalmente ir a pagar proveedores. Con mi mamá les dije que era artista, pintora, muy hábil manualmente. Literalmente mi mamá pintaba cuadros en la noche. Yo me acuerdo una vez quedarme con ella toda la noche, pintó 2 cuadros y después yo tenía que ir a pagar a los proveedores con cuadros de mi mamá, a pedirles que me reciban a lo que ellos querían que valiera el cuadro. Me tocó hasta ir a pagar abogados con eso. La vida después me dio la oportunidad, no todos, pero me faltan algunos todavía, de ir a volver a comprar esos cuadros de mi mamá. Y claro, ¿qué pasaba? Que me apuntaban con el dedo, me acusaban de que nos habíamos nosotros llevado ese dinero. No existía la cultura de emprendimiento. Lo que había en ese momento era un boom de Internet. La gente sabía que era Camaleón. En ese momento había, me acuerdo, se llamaba queidea.com, que era un portal de la familia Quiroz. Había shigras.com, que era la familia Wright. Y camaleón.com, que eran unos locos de la católica exa y secos, ¿no? Y claro, al final todos quebraron. Unas quiebras fueron más notorias que otras. Pero de ahí sacamos muchos aprendizajes que ya después quizás puedo entrar en detalle más si me quieren preguntar más en eso. Y quebré. En ese momento yo no sabía ni se hablaba mucho de lo que era la depresión ni nada, pero sí me acuerdo haber estado en mi cuarto sin querer ver el sol, sin querer salir. Gracias a Dios estaba soltero. Pero miren, lo que yo pensé que era lo peor que me voy a haber pasado fue lo mejor, porque en ese momento yo justo comencé a salir con una chica y después cuando no tenía para nada, literalmente, bueno, conseguí trabajo
me dio trabajo la gente de Deloitte, me fui de gente de consultoría de Deloitte, y el 85% de mi sueldo era para pagar deudas, y no eran deudas mías, eran deudas de la empresa. Entonces, claro, no tenía literal para poderle pagar un helado a mi novia en ese momento. Pero esta chica estuvo conmigo todo el tiempo, me acompañó, íbamos juntos a ver los proveedores que me querían pagar, juntos, bueno, nos inventamos diferentes cosas y ahora esa chica es mi esposa y de ahí nacen mis hijos y el tesoro y el emprendimiento más grande que tengo, que es mi familia. Entonces, lo que ustedes crean que es lo peor que les pueda pasar, yo creo que se convierte en pocos años, meses, en lo mejor que te puede llegar a pasar. Nunca tienes que preguntarte por qué a mí, sino para qué a mí. Y ese aprendizaje me ayudó a también poder salir de otras, no quiebras totales como fue en ese momento, pero sí quiebras que hemos tenido en otros negocios. Y bueno, para no alargarles más el cuento, después de Camaleón trabajé 2 años en Deloitte, fui gerente de consultoría, pude pagar las deudas, algunas. Imagínense, pagaba yo $50 semanales de deudas a algunos de los proveedores, etcétera, etcétera. Pasó esa etapa y de ahí uno de los inversionistas de camaleón.com era Eduardo Maruri. Y Eduardo Maruri regresó, estaba haciendo justo algo en Berkeley igual, y regresó y me dijo, oye, ya, bueno, habíamos quebrado. Y me dijo, oye, realmente, y bueno, Fred el ex CEO de Deloitte también, y él me dio trabajo. Y Eduardo me dijo, oye, ¿por qué no vienes acá a Guayaquil? Y creo que podemos hacer muchas cosas, porque lo que tú has hecho a tu edad, muy pocos lo han hecho. Me fui a trabajar en Guayaquil, quería además salir del entorno de Quito, somos un pueblo grande, y me fui a Guayaquil, trabajé con él, ahí, bueno, ya me casé y me fui allá. Ahí estuve viviendo 2 años, crecí dentro de la organización, llegué a ser el número 2 de la organización. Ya después Eduardo se metió en la política y demás cosas y ya no había mucha razón de estar ahí. Y después mi hermano Carlos fue a parar en China por una beca, precisamente por un intercambio. Estoy yendo muy rápido porque hay unas cosas maravillosas y unos que uno dice coincidencias, no, son diosidencias. A la final mi hermano va a parar en China y hace una pasantía en un estudio jurídico. Y cuando estaba en la pasantía se daba cuenta de que las marcas y retailers de América Latina que contrataban este estudio jurídico era para ponerles demandas a los proveedores que les habían robado, porque no tenían visibilidad. Les estoy hablando de que esto ya era el año 2003, 2002. Entonces, imagínense cuando no había todo lo que ahora puede haber, imagínense en China hace 19 años. Entonces, bueno, decidí pedir vacaciones antes de renunciar a Maruri y me fui a China a ver a mi hermano. Y cuando hablé con mi hermano me dijo, oye, ¿por qué hay esta necesidad de más? Y le dije, bueno, ¿y por qué no nos creamos una oficina comercial entre Ecuador y China? La idea era poder mandar producto ecuatoriano a China y traer producto chino acá. A la final, la oferta exportable en Ecuador era muy limitada y terminamos más bien ayudando a empresarios a traer cosas desde China acá. Y después ya no fue solo China, después nos abrimos a Vietnam, después nos abrimos a Indonesia. Y así fue que nació, bueno, en su momento se llamaba MC Partners y después se convirtió en ASEAN Business Group, que es una empresa que todavía existe, tiene 18 años y somos un Responsible Sourcing Agency. Ayudamos a varias marcas y retailers en América Latina a poder comprar en Asia y en otros países y también manejar todos sus procesos de proveeduría. Eso, imagínense, en el año 2003, mi hermano ya estaba viviendo en China. Mi hermano vivió en China más de 12 años y ha vivido en Asia casi 17, ahora está viviendo en Bielorrusia. Les voy a contar por qué. Nos ayudó mucho a poder estar muy de cerca de las fábricas. Y por supuesto nos estafaron y por supuesto habían las buenas y las malas y las buenísimas y eso nos ayudó también a abrir nuestra mente de la oportunidad que el comercio exterior representaba. Comenzamos como brokers, después fuimos traders y como traders eres responsable de la calidad del producto. Entonces comenzamos a contratar a empresas terceras de inspección, Buró Veritas, CGS, Cotecna, para que hagan las inspecciones. Y un buen día me llamó un cliente de Brasil y Colombia y me dijo, oye, venga que veas esta porquería que me acaba de llegar. Y yo, ¿cómo así? Si aquí tengo el reporte de inspección. Y me dijo, venga que veas. Y yo me fui a Brasil y claro, yo tenía el reporte de inspección por un lado y por otro lado tenía la mercadería que estaba viendo ahí. Y claro, lo que estaba en el reporte era completamente diferente a lo que estaba yo viendo a mis ojos. Y claro, hicimos la investigación y a la final lo que había pasado es que el dueño de la fábrica le había pasado dinero al inspector y claro, todo lo que estaba en el reporte de esa empresa multinacional era completamente falso. A mí me devolvieron 10 veces lo que pagué, me devolvieron $3,000 y pagué y terminé pagando creo que 300,000 al cliente. Nuevamente casi quebramos. Y eso que en su momento fue el golpe más duro que pudo haber pasado, dijimos, a ver, momentito, si es que esto está sucediendo, ¿por qué no nos ponemos nosotros nuestro propio equipo de inspectores? Y pusimos un inspector, después fueron 2, después fueron 5.
terminamos teniendo 150 inspectores en todo el Asia y así creamos ASEAN Inspector. Igual yendo muy rápido de ASEAN Inspector, nos aliamos con un cliente y fuimos los que trajimos la franquicia de Funky Fish al Ecuador. Abrimos la tienda del Jardín, que fue la primera. Llegamos a tener 60 tiendas de Funky Fish en 9 países de América Latina. Después de eso, creamos una marca de bicicletas y de accesorios para bicicletas. El socio nos terminó robando. Después creamos una marca de ropa que, bueno, la historia terminamos vendiendo. Después, paralelamente a eso, pues siempre estuve muy involucrado con temas de emprendimiento. Creamos el Startups and Ventures, creamos el primer club de inversionistas ángeles. Nos invitaron a ser parte del foro económico, perdón, el foro de emprendimiento mundial. De ahí creamos el primer foro Emprendedor Ecuador hace ya 11 años. Cuando nadie hablaba todavía de emprendimiento, cuando esto era algo completamente nuevo, imagínense invitar a inversionistas ángeles cuando todavía no sabían qué mismo era. De ahí creamos la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación, creamos también la Corporación Líderes para Gobernar, que fue la Escuela de Gobierno del IDE, ahora es independiente, pero quedó la Escuela de Gobierno en el IDE. ¿Qué más? Tuvimos una agencia de carga, tuvimos otra, entonces en algunas hemos ganado, en otras hemos perdido, por otros hemos recuperado la inversión, etcétera. Pero ¿qué pasó? Y ahora ya me sitúo en los últimos 5 años. Con toda esta experiencia que nosotros teníamos de los inspectores, lo que comenzó a ser evidente es que nosotros no teníamos la visibilidad de, en este caso, qué pasaba con el inspector, qué estaba haciendo el inspector mientras ejecutaba la inspección. Y dijimos, un momentito, para esto yo tuve también, estoy yendo muy rápido, no quiero entrar en detalles, pero fui a parar en el hospital, precisamente porque decidimos cerrar una empresa que para mí, o vendimos la marca y sigue por ahí viviendo, está con vida. Es una de las to-dos que tengo y de hecho el lunes tengo una reunión para ver si la reactivamos. Yo me vinculé muy emocionalmente con uno de mis emprendimientos y cuando el directorio nos iba muy bien en 2 empresas, pero no teníamos suficiente capital de trabajo para las 2, decidimos quedarnos con una sola. Y me pidieron que busque un comprador para mí, la empresa que yo lo sentía como mía. Y llegué a estar tan emocionalmente vinculado, porque también los socios que tenía ahí, que les quiero todavía mucho, que llegué a parar en el hospital. Y una de las cosas que siempre he hecho es que cada vez que veo o se me ocurre una idea o aparece un website y demás, yo tengo una lista donde siempre voy poniendo ahí. Y cuando tengo un poco de tiempo voy revisando. Y en este caso me tocó estar en el hospital algún tiempo, se complicó, llegué a parar con neumonía, primera y única vez que estaba hospitalizado. Y en eso tenía una vaina que decía Singularity University y había otra que decía MIT, el Center of Entrepreneurship, y había un curso del Entrepreneurial, ¿cómo es? Bueno, un curso de emprendimiento en MIT. Y desde la cama, literalmente, el hospital, apliqué a los 2 y de repente me aceptaron a los 2. Entonces me fui a estos cursos y estos 2 cursos, el Singularity y el otro en MIT, me cambiaron completamente. Por un lado, Singularity, de ver hacia dónde iba la tecnología, todo lo que iba a ser capaz, que ahora lo estamos viendo. Les digo esto hace 8 años, 7 años. Y también en MIT un esquema mucho más disciplinado de cómo manejar el emprendimiento, porque a mí me habían enseñado a hacer un tema del plan de negocios y demás cosas. Y ya en esas épocas ya se comenzaba a hablar de Lean Startup, se comenzaba a hablar del Business Model Canvas y ahora pues el modelo de MIT, que es el Discipline Entrepreneurship. Y así fue como también, bueno, creamos una empresa de innovación que se llamaba IDX y hubo todo un tema mundial que se comenzaron a caer las órdenes de ASEAN y me invitaron mis mismos socios a hacer un proceso de innovación dentro de ASEAN. Y así fue como nació la idea de crear una app que digitalice el proceso de inspección. O sea, en vez de tener el checklist de tu inspección en un papel y que el inspector vaya y vea, pero tú no sabes dónde está, cómo está, qué hizo, si tomó la foto, etcétera, más bien que se digitalice todo eso. Y ahí mi hermano estaba en Vietnam, me acuerdo, y hicimos también la cotización acá, y me acuerdo que el producto mínimo viable aquí nos querían cobrar, no sé, 30, 40 mil dólares, además que había esa bendita ley de ingenios, pero no utilizar otro nombre, y dijimos, no, y en Vietnam nos cobraban 8 mil. Y dijimos, bueno, metámosle esos 8 mil y creemos la primera versión de esta app. Y así fue como creamos esa app. Y nos dimos cuenta que podíamos digitalizar todo el proceso de inspección, que teníamos una estandarización de los procesos con los inspectores que teníamos en diferentes lugares del Asia. Dijimos, oye, ¿por qué no la vinculamos para que el reporte se pueda generar automáticamente? Le pusimos otro billetito, todo medido, y creamos la segunda versión. Y de repente nos dimos cuenta que con ASEAN Inspector comenzábamos a romperles a todas las multinacionales que operaban aquí, porque las multinacionales, el inspector tenía que devolverse al hotel, bajar la fotografía, hacer el copy-paste, crear el PDF, y eso demoraba horas o días. Entonces dijimos, no, lo nuestro era, en un minuto lo hacíamos. Bueno, fue 1 hora, después fue 30 minutos, después fue 1 minuto, ahora es segundos, ¿no?
Y bueno, así nació la primera versión de lo que hoy se llama Inspectorio. Cuando nos dimos cuenta que funcionaba, comenzamos a escalarlo con nuestros propios inspectores. Y ahí fue que decidimos aplicar a Y Combinator. Lo estoy hablando del año 2016, ¿no? Y llegamos a la final, llegamos a la entrevista de Y Combinator, no nos aceptaron. Claro, íbamos con un modelo de negocio más de una empresa de servicio con un app, ¿no? Pero también aplicamos a Techstars y llegamos a ser elegidos en Techstars. Y en el año 2016 fuimos, de hecho, los primeros ecuatorianos en llegar a Techstars. Y nos fuimos a Minneapolis, paramos en el Centro de Innovación de Target. Y estando ahí, adivinen qué pasó. Que ya, claro, nosotros habíamos estado muchas más horas en fábricas, mucho más horas que hasta un vicepresidente de una empresa como de Target, para poder tener discusiones de tú a tú de todo lo que son los procesos de control de calidad. Y tuvimos varios mentores, etcétera, un proceso de aceleración. Y me acuerdo, uno de ellos fue el CEO de Target. Y, y me dijo, bueno, ¿qué es lo que están haciendo? Ah, ok, perfecto. ¿Y cómo lo hacen? Y boom, 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 contestan las preguntas. Y ahí fue que me dijo, oye, pero esto me puede ayudar a mí. Le dijimos, sí, es más, quisiéramos proponerte hacer un piloto. Y mi man dijo, pero ¿y qué tienen? No, tenemos esto, pero creemos que les podemos agregar valor. Me dijo, ok, hagámoslo. Y nos pidió que lo hagamos con 2 o 3 de sus proveedores. Y así comenzamos. No os da largo el cuento porque la idea es que voy bien rápido y después voy a detenerme en los temas que ustedes dijeron. Ahorita manejamos toda la cuerda de Target, que fue nuestro primer cliente. Pero claro, después ya nos convertimos en una empresa SaaS, que fue el giro que le dimos al negocio. Y bueno, para no alargarles el cuento, ahorita Inspectorio es un software as a service, un sistema operativo que es utilizado por los principales retailers en el mundo para poder llevar visibilidad y trazabilidad a sus procesos, ya no solamente de inspección, sino que también tenemos Inspectorio RISE, que maneja todo lo que es el tema de auditorías, tanto ambientales, sociales, técnicas. Tenemos Inspectorio Academy, que es una plataforma de e-learning, y ahorita estamos en 3 semanas, vamos a lanzar Inspectorio Tracking, que es un proceso de tracking o de un time and action plan de todo lo que son procesos de manufactura. Ya les voy a contar detalles, levantamientos y demás, pero bueno, ahorita cerramos ya hace pocas semanas, a pesar que han estado trabajando algún tiempo con Walmart. Vamos a hacer el onboarding de todo el ecosistema, más de 12,000 fábricas, la cuenta más grande del mundo, y ya tenemos, bueno, Walmart, Target, Kohl's, Dick's Sporting Goods, tenemos todo el grupo Inditex, Zara, Maximo Duty, tenemos Mango, tenemos G3, que es Calvin Klein, Tommy Hilfiger, tenemos Carter's, tenemos las principales marcas y retailers del mundo, hoy por hoy usan Inspectorio, y cada vez más se está convirtiendo ya en el estándar del sistema operativo que utilizan las marcas, a través de sus vendors y factories, y ahora también a través de sus empresas terceras de inspección. Bureau Veritas, CGS, Cotecna usan Inspectorio para poderse colaborar y conectar en el mundo. A nivel de Inspectorio, y con esto termino y hago una pausa a ver si tienen alguna pregunta, es pública toda esta información. Nosotros levantamos un seed round de $2.9 millones, apenas salimos de Techstars, eso fue creo que en septiembre del año 2016. Después levantamos una serie A en julio del año 2018 de 10 millones y gracias a Dios no hemos querido levantar una serie B porque gracias a Dios somos ya autosustentables. Estamos en una disyuntiva de ver si es que realmente, de hecho, estuvimos en conversaciones previas del año pasado, tuvimos algunas ofertas, decidimos no aceptarlas. Y ahora tenemos que tomar la decisión a ver si es que vamos a hacer una ronda interna con los mismos inversionistas o ir más agresivos. Eso ya es toda una discusión estratégica que en su momento les diré, porque no solamente tienes que ser el más grande, sino que nosotros queremos ser los más rentables. Y eso ya depende mucho de cuál es tu visión, de cuál es tu desarrollo y un poco de los socios que tengas, ¿no? Así que bueno, en 30 minutos les he contado toda la historia de lo que ha sido 25 años de emprendimiento. Y antes de entrar a contestar sus preguntas y a detenerme en los puntos que ustedes mencionaron, sí quisiera ver si es que tienen algún tipo de pregunta de lo que les acabo de montar o quieren incluir algún tema a la lista de lo que me comentaron. ¿No? Sí. Dale, Rafael. ¿Rafael Roldán o Roberto? ¿Me oyes? Sí. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Rafael Roldán. Ah, pero ¿eres un homónimo o eres el Rafael que conozco de...? No, sí nos conocemos. Ah, claro. Qué gusto. Pero estás con el pelo más largo. Sí, estoy con más pelo, sí. Bueno, qué gusto volverte a ver. Igualmente, Fernando. Hablaste de todas estas cosas que hiciste en su momento del Funky Fish, la ropa, la bici que te robaron.
Esto es todo en un momento que existen muchas cosas a la vez y ahora estás enfocado en una sola. ¿Ya hay un aprendizaje en cuanto a eso, de no hacer tantas cosas a la vez? No sé si puedo hablar sobre eso. Qué bestia. Acabas de topar un punto extraordinario y es que, mira, yo siempre estuve involucrado en muchos temas, pero aquí en mi caso personal, no te puedo dar que esto es una norma ni te quiero decir que soy dueño de la verdad, pero en mi caso personal, y lo siento ahora, el que mucho abarca poco aprieta. Yo creo que definitivamente, y creo haber sido hasta irresponsable con mis hermanos, porque yo siempre fui, bueno, y he sido, digamos, la punta de lanza de ir abriendo las cosas, ¿no? Y asimismo nos ha ido mal y yo mismo he sido el que he tenido que cerrar. Cuando nos ha ido bien, el resto ha podido seguir. Pero, pero creo que abarcamos muchísimas cosas. No me arrepiento porque creo que a la edad que tengo, si no hubiera hecho muchas de las cosas que he hecho, estaría muy inquieto, porque también hasta me metí en la política, ayudar a un amigo y otras cosas, ¿no? Pero todo lleva un tema, ¿no? O sea, digamos que lo que hice ya lo hice. Creo que la vida mismo, y perdón que utilice a Dios, pero yo creo en Dios, me llevó y me sacó también a veces del país en momentos adecuados. Yo hoy te puedo decir que, de hecho, es la primera vez, y esto se dio hasta hace pocos meses que hicimos unos cambios en inspectorio, es la primera vez que yo estoy metido en una sola cosa. Y déjame decirte que es cuando más productivo he sido, cuando mejores resultados he podido brindar al equipo. Entonces, no te estoy diciendo que te quedes en una sola cosa, pero sí te puedo decir que cuando tú tienes una o pocas cosas, toda la noche estás pensando en eso, estás maquinando, etcétera. Entonces, las probabilidades de que puedas ser exitoso o cerrarlo más rápido, que también es una de las opciones, ¿no? Antes de que quiebres, vas a tener mucho más canal, vas a tener muchas más capacidades para hacerlo. Entonces, yo creo que ha sido, y si tendría que volverlo a hacer otra vez todo, fuera mucho más estructurado, fuera mucho más medido, fuera mucho más esquematizado en las cosas. He sido yo muy emocional, he sido muy empírico en mis temas y lastimosamente eso ha hecho que, bueno, hayamos quebrado y hayamos tenido muchos problemas, ¿no? Pero ya cuando me he estructurado, cuando he aprendido metodologías, cuando he podido controlarme un poco más y he sido más enfocado, creo que los resultados que he tenido han sido mayores. Gracias. Gracias por la pregunta, extraordinaria. Qué gusto volverte a ver. No te veía de cerca, pues estás con la cámara muy lejos. Ok. Listo, entonces, bueno, vamos a los detalles. El tema de los big players. A ver, esto es un punto súper importante y en orden de lo que me preguntaron, ¿no? Nosotros hemos tenido que negociar, a ver, ¿quiénes son nuestros socios? Nosotros tenemos a Target como uno de nuestros socios, tenemos a Ecolab, que es una de las empresas de inspección de higiene más grande del mundo, es un Fortune 100, que es nuestro socio. Tenemos a Techstars Ventures, que es un fondo, no de los top, pero sí bien reconocido como uno de nuestros socios. Y tenemos, bueno, otros fondos más pequeños. Cuando yo tuve Camaleón, el principal socio que yo tuve fue Harry Klein, que en paz descanse. Harry, un gran empresario, fue quien creó Pronaca. Cuando yo quebré Camaleón y en el proceso de quiebra de Camaleón, quien me ayudó en eso, porque Harry estaba enfermo, era su hijo, Danny Klein. Y lo que les dije, que yo pensé que iba a ser lo peor que me pudo haber pasado, que fue quebrar en Camaleón, me dio quizás uno de los regalos más grandes de mi vida, que fue tener una sociedad con Daniel Klein y después también conocer a su hijo, que es como mi hermano, David Klein. Para nosotros, yo creo que esa sociedad ha sido, y no por lo que ellos nos han podido, y quiero ser muy enfático en esto, lo que ellos han podido invertir, porque, y ahí contesto un poco la pregunta, ellos definitivamente nos pudieron haber comido fácil muchas veces, como de hecho, algunos de los socios que fueron nuestros socios quisieron hacerlo, y cuando ellos se enteraron, porque les propusieron a ellos comernos, literalmente les dieron una patada y les dijeron no, porque eso no está bien, no es correcto y nos vamos a quedar con ustedes. Y inmediatamente me llamaron y me dijeron, esto es lo que están queriendo hacer. Entonces, yo no sé si es que he sido bendecido o fue más un tema de que creo yo compartimos los mismos valores y principios y que lo que tú tienes que tratar de hacer, y es mi recomendación, puede estar muy errado, es que hay fondos, hay inversionistas, hay personas que pueden ser muy rimbombantes o que pueden tener muy buen nombre o que pueden ser muy marqueteros, digamos así. Yo les pido por favor que no se dejen engatusar. Les pido por favor que no se dejen marear. No porque tengas detrás un nombre de una familia o de un fondo o hasta de una universidad, garantiza que tú vas a tener éxito en la vida. Sí, te puede ayudar en algunas cosas, porque lastimosamente el mundo se maneja mucho por el tema de co-brandings, pero cuando las papas queman, como digo yo, realmente lo que sale adelante
es el valor de la sociedad. Alguien me enseñó, me dijo, tú tienes un derecho de la sociedad. Por consiguiente, tú tienes que saber escoger muy bien los socios en los cuales te encuentras. Y asimismo, tienes que saberte separar lo más rápido posible de los socios cuando realmente no cumplen tus valores y principios. Porque esto es algo que si es que no lo haces a tiempo, te va a seguir comiendo y tarde o temprano te vas a tener que separarte. ¿Cuál es el problema? Que en emprendimiento es una especie de reality show, que tienes que ir creciendo, 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 creciendo y claro, sigues al siguiente y cada vez que te ponen plata o cada vez que levantas una nueva ronda, tienes, sí, chévere, puedes decir, ah, qué chévere, me pusieron plata, pero tienes a toda la gente que te va a estar suplando la nuca. Y si es que no eres capaz de poder llegar al siguiente nivel, pues entonces te quedaste ahí o te toca hacer una ronda en nivel más bajo o simplemente vas a terminar cobrando. Perdón que sea tan crudo, pero es así. Entonces, cuando tú no te sientes cómodo con la sociedad, con cualquier sociedad que tú tengas, es preferible separarse rápido y barato. Al igual que si es que no eres capaz de agregar y capturar valor en el mercado con tu empresa, es preferible cerrar la empresa rápido y barato en vez de que quiebres teniendo una infraestructura mucho más grande. Entonces, el negociar con jugadores grandes, no, para nosotros esa seguridad de saber de que no nos amedrenta el nombre ni nos amedrenta el poder de la billetera, sino que lo que nos interesa es tener personas que tengan nuestros mismos valores y principios o la misma cultura organizacional, es algo que yo creo que ha sido la clave del éxito. Si tú ves, y con esto quizás responda a quienes hablaban del tema de empleados claves y demás, si tú ves la cultura que tenemos dentro de Inspectorio, si tú ves a los jugadores que tenemos dentro del equipo, si tú ves los socios que tenemos dentro de Inspectorio, es nuestro principal activo. ¿Por qué? Porque sí, grandes fondos rimbombantes nos han venido a hacer propuestas. Yo literalmente tengo una lista de cerca de 110 VCs que han mandado emails. Yo todos los días recibo por lo menos 3 o 4 emails de diferentes VCs que ni siquiera conozco. Hay personas que son mucho más constantes y demás, y por supuesto pueden ir subiendo. O sea, cuando enfócate en el negocio, porque si es que eres bueno en el negocio y puedes ejecutar, créeme, la plata es lo que más hay en el mercado. Lo que tienes que encontrar es el smart money, si quieres llamarlo así, pero sobre todo yo te diría una especie de un moral money que cada vez es menos disponible. Y yo creo que sí, hay muchos, y aquí también hay muchos de ellos, que te puedan permitir a ti el poder discutir, el poder compartir, el que no te quieran comer, el que no quieran abusar de ti en los términos de las negociaciones, sino que lo que quieren estar contigo, y quizás me llevo hacia la pregunta de las diferentes etapas de inversión. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú estás en etapas tempranas, créame, porque yo he conversado también con los inversionistas, ya he podido estar al otro lado, y también de los fondos que nos metieron dinero, conversar, porque ahora son amigos personales, porque además son personas muy humanas. Al inicio, mientras más temprano está, le ponen la plata es a ti, y le ponen, ¿sabes qué? Le ponen plata al brillo de tus ojos. Los buenos le ponen plata al brillo de tus ojos. Yo conozco personas que están quebradas o que están jubiladas o que han decidido tener un sabático, que tienen a VCs que les han puesto 1, 2 o 3 millones para su próxima idea, sin saber cuál es la próxima idea. ¿Por qué? Porque mientras más temprano estás, tú confías en la persona. Y después ya vas demostrando el modelo de negocio. ¿Qué es lo que pasa? Casi nunca, por no decirte nunca, el primer modelo de negocio que tú tienes o la primera idea del negocio que tú tienes es la que llega a capturar y agregar valor en el mercado. Casi nunca. Entonces tú tienes que estar dispuesto, y los fondos lo saben, tienes que estar dispuesto a poder pivotear y a poder cambiar y a tener un entorno que te permita a ti evolucionar en ese sentido. Entonces, perdón, ahí hay un eco. Si me ayudan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al inicio te ponen a ti y te ponen a ti y al negocio, y después de eso ya cada vez más sube el negocio. Entonces, en una seed round te ponen ya, digamos, un equilibrio entre, todavía pesa más el perfil del emprendedor que el modelo de negocio, pero si es que no tienes tanta atracción o no tienes muchos resultados que presentar, lo que le valora al inversionista es el total addressable market, es el tamaño del mercado y sobre todo qué tan escalable y qué tan replicable es el negocio, sobre todo a nivel de tecnología. Entonces, si así tenga cero, yo ahorita sin dar nombres y apellidos, si doy ya van a saber más o menos, tengo unos grandes amigos que acaban de ser aceptados en una gran aceleradora, casi no tienen facturación, tienen muy poca facturación, la tienen, pero acaban de recibir una valoración de varias, doble dígito en millones de dólares. Pero, ¿cómo así si no tienen todavía ni facturación, nada? No, pero tienen un perfil de emprendimiento muy alto. Además, tienen un producto mínimo viable que ha podido demostrar tracción, chiquitito, pero lo han podido hacer.
pero tienen un total addressable market enorme. Y ahora, aunque no lo crean, son latinoamericanos. Y ahora, aunque no lo crean, el ser latinoamericano es un pedigrí en cuanto a los grandes fondos internacionales, porque antes no regresaban a ver América Latina y ahora más. Y con lo que acaba de pasar hace 2 días que se anunció de la ronda de Kushki, yo creo que cada vez más fondos van a regresar a ver al Ecuador, porque hubo mucho que, perdón que sea tan crudo, que nos cholearon y que no regresaron a vernos. ¿Por qué? Porque éramos ecuatorianos, se enfocaron en México, en Brasil, en Colombia, algo, pero ahora se está demostrando y por eso estoy tan emocionado y tan agradecido con la gente de Kushki por lo que han hecho, porque creo que eso nos va a abrir las puertas a muchísimos emprendedores ecuatorianos. Y yo conozco, porque fui yo quien recomendó a Kushki, sin que ellos ni siquiera lo sepan, a un fondo ángel, y ellos invirtieron en Kushki. Y ahorita, pues, es diferente. Entonces, iniciativas como las que tiene Fernando, como lo que es esto, son iniciativas que el Ecuador lo necesitaba desde hace muchísimo tiempo. Pero bueno, me estoy desviando. Entonces, regresando al tema ¿qué pasa? Que cuando estás en el seed round ya te ponen más al emprendedor y algo al modelo de negocio, pero tienes que tener el total addressable market y demostrar que eres replicable y escalable. Y ya después cuando estás en una serie A, ya tienes que levantarlo con métricas. Y la serie A ya es un tema, ok, entonces, ¿cuánto has crecido el último año? Si no muestras un crecimiento de mínimo un 50, 70, 100%, o bueno, habrá otros fondos que te lo pongan con otras condiciones, ¿no? Si no muestras una rentabilidad en SaaS por lo menos de un 70% de margen, tampoco te van a regresar a ver. Y bueno, muchas otras cosas. ¿Y qué pasa? Ya en una serie B, ya estás hablando de otras cosas. Ahí sí, ya, ok, sí, chévere los emprendedores, pero a ver, muéstrame el negocio, ¿no? Y show me the money, literalmente, porque ahí cada vez más es un tema de, ok, si yo le pongo $1 aquí, tú me tienes que mostrar que vas a ser capaz de poner y generar eso de tantas maneras. Y ya un poco una serie B es de hablar de un modelo de negocio comprobado, que lo que necesita es aceleración para poder o liderar un entorno o, sí, ser líder en una ruta, ¿no? Porque ya después de eso, ya la siguiente puede ser una serie D y después, perdón, una serie C hasta D y después de eso ya es un IPO. Entonces es muy importante que también tú sepas, más que decir sí, tienes que saber decir no. Y tú tienes que saber definir un perfil. Así como defines un perfil del cliente, tienes que definir un perfil del inversionista que tú deseas. Es extremadamente importante que tú valores, generes criterios y hasta tablas y que te reúnas con los que quieras. ¿Y sabes cuándo tienes que hacerlo? Cuando no necesites dinero. El mejor momento para levantar dinero es cuando no necesitas dinero, porque si es que necesitas dinero, te van a coger con los pantalones abajo, van a abusar de ti, porque ellos son negociadores profesionales. Pero si es que tú sabes decir no, si es que cuidas bien tus finanzas y sales al mercado con anticipación, un proceso de lobbying de un VC o de un mismo angel y demás, no es un tema de, ya, fue sorpresa. Sí, se da en muchos casos, pero es un proceso tal cual cerrar un cliente. Es un proceso que tú puedes estar tomando, por lo menos a mí, en B2B, en las cuentas que yo tengo, 6 meses, 9 meses, un año, año y medio. A veces son conversaciones que comenzamos hace 3 años, de repente vienen y cierran en 2 semanas. Entonces, hay que ir estructurando muy bien ese proceso, ¿no? Ok, si no tiene ninguna pregunta, voy a ir continuando con el tema de mercados internacionales y también hablar un poquito de lo que es empleados claves y creo que son los 2 temas que me faltan. ¿Estamos de acuerdo? A menos que tengan algún otro tema que quieren hablar. Perfecto. Bien, súper. Ok, entonces, mercados internacionales. Primero, si quieren entrar en mercados internacionales, lo que les dije, que me lo dio IESEC, no tienen que tenerle miedo a nadie. Y el ecuatoriano no tiene que pedirle perdón ni favor a nadie. Si ustedes se sientan menos que cualquier, no quiero utilizar la palabra, en cualquier parte del mundo, están errados y no les va a ir bien. Entonces, ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque así como los perros huelen y los caballos huelen, los inversionistas y los clientes huelen. Ustedes tienen que ser absolutamente confiados, no pueden sentirse menos que nadie. El momento que ustedes estén seguros y se sienten capaces de poder comerse el mundo, como me enseñó mi papá, y ese es un lema que hemos tenido siempre desde que somos niños, mi papá siempre nos decía, ustedes se van a comer el mundo, ustedes se van a comer el mundo, ustedes se van a comer el mundo, y ¿saben qué? Nos estamos comiendo el mundo, en nuestro vertical, porque nuestro papá nos metió eso en la cabeza. Y es lo mismo que ustedes tienen que sentirse capaces de hacer. Ustedes se van a comer el mundo. Entonces, ok, ¿cómo se come uno el mundo? A pedacitos. Y tienen que escoger ese pedacito que se van a querer comer primero. Aunque no lo crean, a nosotros nos ayudó muchísimo el tema de China. Fue muy duro también, sobre todo para mis 2 hermanos, el poder, imagínense, en China hace 18 años. Yo manejaba siempre el tema de la parte comercial más en América Latina. Pero lo primero que necesitas es tener la actitud. Segundo, tienes que definir un mercado.
Cuando yo hablo de China, ya de por sí es demasiado grande, porque el mercado de Guangzhou es completamente diferente al mercado de Beijing, y es completamente diferente al mercado de Shanghai, y es completamente diferente al mercado de Chongqing. Entonces, así como cuando ustedes crean su empresa, tienen que definir una apuesta y crear un producto mínimo viable para definir un valle de la muerte lo suficientemente corto y no tan ancho como para poder saltarlo y no morir en el intento. Asimismo, tienen que ustedes definir sus apuestas cuando vayan a entrar hacia un nuevo mercado e ir uno por uno. Una cosa que nos ayuda también mucho a nosotros es tener personas locales. ¿Quieres entrar a China? Tienes que tener o bien una persona de confianza, un empleado o posible socio, ojalá hasta por resultados, en chino. Si no funciona, cámbialo, pero tarde o temprano vas a tener a la persona adecuada. Después, eso nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque te ayuda a acelerar el proceso de aprendizaje, te ayuda a no cometer errores y te ayuda a aprender de mejor manera las cosas. Y esto quizás me da como la posibilidad de meterme hacia lo que es empleados claves. Miren, sobre todo mi hermano, Carlos, él siendo CEO de la empresa, yo creo que ahorita por lo menos, si pueden meterse a la página de inspector, estamos contratando a más de 30 personas. Yo creo que él pasa por lo menos un 60% de su tiempo entrevistando personas. Él, el CEO. Y así mismo lo hacemos los fundadores. Y así mismo lo hace el equipo ejecutivo, dependiendo de las posiciones. Pero las posiciones claves las entrevista mi hermano siempre. Igual, mi hermano ha entrevistado a cada una de las personas que ha ingresado a la empresa. Desde, no tenemos recepcionista, pero digamos desde la posición que ustedes crean que pueda ser la más básica dentro del inspectorio, ha sido entrevistada por el CEO. Y después, claro, ya tienes otros límites, pero es muy importante que tú tengas definido cuáles son tus valores. Nosotros tenemos 4 pilares, que es la parte de each, ¿sí? Entonces, es excellence, autonomy, courage y humbleness. Entonces, esos son los 4 pilares de nuestros valores corporativos. Y tú entras a inspectorio por eso. Por supuesto, o sea, sí, el perfil y demás, pero nosotros somos tipo Google. A mí no me interesa que tengas títulos universitarios, no me interesa que tengas maestrías. Es más, con todo cariño y respeto, mientras más doctorados y más maestrías tienes, peor para trabajar con nosotros. Tú tienes que tener actitud, tú tienes que tener el perfil, tienes que tener esto. Y por supuesto, tienes un periodo de prueba. En el periodo de prueba, nosotros somos extremadamente rígidos. Si en 3 meses tú no demuestras que tienes el perfil para ser un inspectorium, estás fuera. Así como nos demoramos en poder contratar a la persona adecuada, así mismo la votamos inmediatamente si es que no cumple o nos damos cuenta que nos equivocamos en el proceso de selección. Y así se hace una inspectoria. Hasta un fundador, porque lo tenemos por firmado, que va en contra de la cultura de la organización, está fuera al día siguiente sin decirlo nada. Entonces, en eso, sí, tú ves que somos muy chéveres y que tenemos oficinas en diferentes lugares y por ahí puedes ver los videos y demás, pero es extremadamente importante que definas claras las reglas del juego, porque mientras más laxo eres en cuanto al emprendimiento, y más aún ahora teniendo personas conectadas en 17 países del mundo, más aún con el trabajo remoto, tú tienes que ser muy claro en el cumplimiento de objetivos. Nosotros lo que hacemos es que definimos ciclos, son ciclos de cada 6 semanas, tenemos la filosofía de Google y de Facebook. Me da lo mismo que puedas estar en montañita pegándote un trago o que estés en tu oficina. Tú tienes que cumplir los objetivos. Y tenemos Slack, por ejemplo, para la comunicación, tenemos, bueno, una serie de plataformas más en donde todo nuestro trabajo es visible para el resto y las comunicaciones son extremadamente eficientes. Ahora, a los que ya vemos que tienen el talento y que son personas que han comprobado con resultados que ameritan ser parte de nuestra organización, les ofrecemos un Stock Option Plan. Ahorita somos más o menos unas 200 personas y creo que por inspectoria habrán pasado, no sé, pues unas 250 a lo largo de estos 5 años. Nosotros tenemos ahorita unas, diría, 14, 18 personas que tienen Stock Option Plan. Nosotros reservamos un 10% de la empresa hasta el momento y comienzan desde punto 25. Creo que el que más tiene es 1 y todo es vested en 3 años, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo vayan ellos ejecutando, van haciendo el vesting de las acciones y van siendo dueños de la empresa. Creo que de hecho es 1.5 el que más tiene. Y si es que tenemos que abrir más del capital para hacerlo, créeme que lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, ahorita sí soy uno de los fundadores, pero yo tengo ahorita, te puedo dar nombres y apellidos, y de hecho varios ecuatorianos que trabajan con nosotros, Daniela de León, Diego Pignagura y otros, que me dan 3 vueltas. O sea, yo mañana me voy a inspector y no pasa absolutamente nada. Yo soy el hombre más feliz del mundo, porque a mí el deporte, yo siempre fui deportista,
Después ya me metí en maratones. Yo fui uno de los primeros locos que hizo el Ironman, no el medio, sino el completo. En el 2016, cuando salía con Maya, me gritaban de todo, me botaban botellas en la madrugada en la Carolina, en el 2006. El deporte me enseñó que el emprendimiento es un esquema de resistencia. El emprendimiento es un tema de estar un día y estar el otro a la vez. Y ese mismo esquema de resistencia, de constancia, de perseverancia, de decisión, de saberte controlar, de conocerte a ti mismo, de no necesariamente, yo me río cuando dice, bueno, y hiciste el Ironman, sí, ¿en qué lugar quedaste? No me importa, porque lo que necesitamos es vencernos a nosotros mismos. Ese mismo deporte me hizo entender de que yo tengo capacidades limitadas, sé en lo que soy bueno, pero también sé en lo que soy muy malo. Y les puedo decir que yo no soy, pese a ser uno de los fundadores, y tener un puesto directivo, mi mayor deseo es que cada vez más esta gente siga creciendo. Y si es que yo tengo que abrirle mi paquete accionarial para que ellos puedan tener más, seré el primero en hacerlo, como ya lo estamos pensando, porque en la medida que ellos crezcan, el emprendedor tiene que enfocarse no en la participación que tiene, sino en el tamaño del pastel. Entonces, muchas veces te preocupas de tener un 20% de un pastelito chiquito. Yo prefiero tener el 5% de un pastel enorme, porque el tamaño del pastel es lo que realmente es importante. Entonces, eso un poco a nivel de algunas ideas y recomendaciones en cuanto a equipo de trabajo, perdón. ¿Alguna pregunta? ¿Qué tal, Fernando? Yo tengo una pregunta puntual, ya que topaste el tema del deporte. Yo había escuchado algunas veces historias, incluso relacionadas, por ejemplo, de Ernesto Kruger y algunas otras personas en las cuales, obviamente, por estar en el tema de los negocios, descuidas la familia, descuidas la salud, descuidas incluso el tema a veces de amistades. Pero no sé cómo lo ves tú, porque obviamente el tratar de, obviamente, equilibrar la vida estando uno metido de lleno en tener que sacar un negocio es algo complicado, pero al mismo tiempo no sé qué tan importante lo ves dentro de este esquema de trabajo, ¿no? Mira, absolutamente importante y les puedo decir algo muy claro y fuerte. No existe éxito profesional que justifique un fracaso familiar. No existe éxito profesional que justifique un fracaso familiar. Como dice una tía, cada uno, ¿no? Puede otros decirme cualquier otra cosa, no hay ni siquiera tiempo para discutir. Pero la vida me enseñó eso. Yo, lastimosamente, y más aquí en el Ecuador, que somos mucho de foto y mucho de society, pendejadas de esas, nos gusta estar mucho en portadas, como a mí me gustó estar en Camaleón, en las portadas de las revistas y en los artículos y en las cosas. Uh, Eso te marea. Yo también era muy joven, pero era el mismo que le estoy hablando ahora. Y eso me desvió, me hizo alejar de mi familia, hasta el mismo deporte. Me acuerdo, yo estaba entrenando para el Ironman, decidí hacer el Ironman, mi esposa se quedó embarazada y me acuerdo que estaba nadando y de repente estaba entrenando 3 semanas antes para mi primer Ironman 2006. Topo la pared y me cogen el brazo y levanto y era mi papá. Y me dice, oye, pendejo, tu esposa está dando a luz. Entonces, imagínense, yo literalmente entré a recibir a mi segundo hijo con terno de baño, mojado. ¿Por qué? ¿Y por qué quería hacer eso? Porque quería hacer Ironman y porque quería que me pongan la medalla y porque era un tema mío personal, egoísta. Después me di cuenta de esto y el segundo ya fue más un tema compartido, más de familia, de involucrarlo y quizás por eso no he vuelto a hacer ese tipo de cosas, porque muchas veces uno se mete y el emprendimiento es igual. Te metes en esto para hacer esto y para estar con este y no sé qué. Cuando te das cuenta que toda esa vaina no te sirve. Tu mejor emprendimiento que puedes tener en tu vida es tu familia, es tus entornos. Y por eso es que hemos rechazado ofertas millonarias de fondos, compras de la empresa. Hemos tenido ya 4 o 5 ofertas de compra de la compañía. ¿Por qué? Porque simplemente no nos sentimos cómodos con las personas con las que estaríamos de socios. ¿Por qué? Porque preferimos estar juntos como familia. Y la familia no solamente es Boquero Castillo, ahora también es la familia extendida, que te conté de los Klein, pero también ahora ya tenemos a estas otras personas que te comento. ¿Por qué? Porque ya te das cuenta que de lo que pase en la empresa depende el futuro no de mí, sino de todas las personas que han confiado en nosotros. Y por supuesto los inversionistas, y por supuesto que esos fondos, que hasta te he dicho un nombre, Mashtix y Techstars Ventures, han invertido en nosotros. Y sí, quieren sacar por lo menos 5 veces, y de hecho ya lo han sacado o más de lo que a la evaluación que nos pusieron el dinero. Pero ¿sabes qué? Esas personas son grandes seres humanos, personas que confiaron en nosotros, personas que nos dejan trabajar en paz, que confían en nosotros y que comparten nuestros mismos valores y principios. Y para mí eso es familia.
Entonces, yo estoy dispuesto a dejar todo en la cancha, estoy dispuesto a darme todo, estoy dispuesto a ceder en muchas cosas porque sé que es por el bien de la familia. Entonces, no te dejes marear. Y sí, yo he ido a parar en el hospital. Mis hermanos han entrado en Sulmenage. Me acuerdo una vez que mi hermano no podía ni siquiera hablar, o sea, le dio un tema cerebral terrible, sobre todo cuando comenzamos en ASEAN. Y bueno, algunas de estas cosas hasta desagradables que hemos tenido que vivir. ¿Por qué? Porque no hemos podido manejar el balance. Y lastimosamente hemos tenido que sufrir eso, ¿no? De vivir hospitales, de verle a tu hermano literalmente sin poder hablar, y muchas otras cosas que no quiero ni siquiera compartir, que nos enseñaron. Entonces, sí, hay momentos en los cuales tienes que trabajar 18 horas diarias y todo, pero no por eso vas a dejar de ir a un partido de tenis de tu hija, como me acaba de pasar a mí. O no por eso vas a fallarle a tu mamá en el cumpleaños. O no sé, no pierdan la capacidad de emocionarse y de tener claro que los negocios son momentáneos, pero la familia es eterna. Porque y créanme que como uno dice, no es que estoy ocupadísimo, que no sé qué, no, sí puedes, sí puedes. Y si es que no puedes realmente, por lo menos una llamadita. Ahora ya tienes hasta la videoconferencia. En mi época no había ni esa vaina. Entonces, tienes que manejar un balance porque, ¿de qué te sirve? Como lastimosamente tengo varios conocidos emprendedores y amigos, empresarios, etcétera, que sí pueden tener todos los millones del mundo, pero no son felices. Y es más, vienen acá, se pegan 2 tragos y lloran. Entonces, uno no puede fallar, porque tarde o temprano tus hijos te van a sacar en cara y te lo van a decir. ¿Y ahí qué vas a decir? ¿De qué te sirvió? Y yo por lo menos ya estoy en una etapa en donde mi hija tiene 17 años, mi otro hijo tiene 15, bueno, gracias a Dios tengo la chiquita Maca que tiene 7, pero ya se van. Y mientras mejor los crías, más rápido se van. Y después que te quedas solo. Sí, quizás con algo de billete para darte una buena vida y demás. No es suficiente. Yo creo que uno tiene un deber de poder estar aquí, de poder compartir, de poder volver a los que te ayudaron, de poder ser grato con los que te permitieron salir adelante y de poder también compartir tus errores, porque te has cometido muchos errores y ojalá las personas no cometan esos mismos errores. Yo estaba a punto de separarme de mi esposa. Bueno, cosas que he tenido que vivir todo por obsesionarme con las empresas. Déjenme decirles que no es, no justifica, no justifica. No te preocupes, Tocay. Ok. Más preguntas, por favor. Tenemos todavía 20 minutos, a menos que estén cansados. Dale, Rafael. Mencionaste al principio el tema de la frase que me intrigó, que es vamos al ritmo del más lento. Y eso lo pusiste junto con un poco el tema familiar. Me encantaría que expandas un poco sobre el tema familiar. Creo que tú has tenido, estoy oyendo y asumo que has tenido una gran experiencia trabajando con tus hermanos, pero no necesariamente es lo normal que te vaya bien en lo que es con la familia. Entonces, me encantaría si puedes hablar de esa relación y de la frase ir al ritmo del más lento. Sí, bueno, viene del deporte, ¿no? Que a veces tú te das cuenta que cuando eres deportista, por más de que seas amigo o hermano, hasta teniendo el mismo papá y mamá como nos pasa a nosotros, hay personas, mi hermano Luis, por ejemplo, tiene un talento deportivo impresionante y yo no le puedo seguir el ritmo ni en la bicicleta ni corriendo. Entonces, claro, si es que cada uno competiría independientemente, el Luis ganaría, el segundo fuera yo y el tercero fuera el Carlos. Pero lo mismo te pasa en la empresa. Y lo digo porque lo he dicho varias veces públicamente. Mira, yo tengo más habilidades en la parte comercial, en la parte de marketing, en la parte de estructuración de negocios, en las etapas más tempranas. Mi hermano Luis, en cambio, tiene las capacidades más operativas, más de estructuración del negocio, la parte administrativa, cosa que yo no sirvo para nada. O bueno, puedo servir, pero no tengo esas capacidades, digamos, superiores. Mi hermano Carlos, en cambio, es una persona mucho más balanceada y gracias a Dios es una de las personas más brillantes e inteligentes que conozco y tiene los dos lados desarrollados. ¿Qué pasa? Yo creo que si es que yo en una etapa temprana hubiera querido irme solo, no hubiera llegado ni al 10% de donde me encuentro en este momento, tanto profesional como personalmente. Si mi hermano Carlos hubiera querido irse solo, quizás hubiera llegado, sí, a hacer mucho más de lo que yo he podido hacer, quizás, o quién sabe dónde lo hubiera llevado la vida. Igual puede ser mi hermano Luis. Y nosotros tuvimos sobre todo, bien desde mi mamá y en este tema de la miel de abeja que te contaba que vendíamos y todo, siempre nos inculcaron de tratar de ir juntos. Pero ha pasado y ha habido veces en donde hemos hablado y nos hemos dado cuenta que quizás los tres no pueden avanzar tan rápido para ganar a la competencia y que quizás uno de ellos, por este caso especial, no va a estar en el equipo.
no te tienes que sentir ofendido. No es que te están dejando a un lado, sino que simplemente los dos pueden avanzar mucho más rápido. Y tú igual vas a seguir siendo parte de ese equipo, pero el equipo, los dos solos, van a poder avanzar más e igual a la final vas a poder llegar como al ser parte de ese equipo. Y cuando te digo el ritmo es más lento, es que la vida te va a ir llevando y nos ha llevado a nosotros, y ahora no somos tres, yo siempre hablo como un cuarto hermano del David, en que cada uno tiene habilidades y capacidades diferentes. Y no sacamos nada en que sea uno el que sobresalga o que sea el otro el que sobresalga. Tratamos todos de ir avanzando al ritmo del más lento. Y cuando realmente llegan momentos en donde tenemos que dispararnos porque hay alguien que nos está pisando los talones, es preferible que el más lento salga un momento de la operación, sigan avanzando, pero al final todos vamos a cruzar la meta juntos. Entonces, esto que parece súper fácil y lógico, déjame decirte, Rafael, y a todos, que es un proceso también emocional muy fuerte. Porque sobre todo, y te digo, porque yo lo tengo que vivir siendo el mayor de todos, muchas veces el que seas el hermano mayor no quiere necesariamente decirte que eres el más apto para poder liderar un equipo. O el que seas del hermano menor no quiere decir que tengas las capacidades para hacer tal cosa. O el que seas el CEO de la empresa no necesariamente quiere decir que sea el que vaya a dar tal cosa o haga tal otra cosa. Entonces, creo que uno de los factores críticos de éxito que hemos tenido de poder trabajar con los hermanos juntos es que nos conocemos en qué somos buenos, pero más que nada en qué somos malos. Y nos tratamos de cubrir nuestras debilidades. Y estamos completamente claros de que si es que el momento lo requiere, uno de nosotros, momentánea, hasta el momento no hemos tenido que separarnos todavía por completo y espero que nunca lo hagamos de nuestras vidas, tengamos que separarnos un ratito, pero el resto avanza porque al final el equipo gana. Y eso es algo que créeme que es un principio que nos ha permitido avanzar mucho. Entonces, muchas veces porque es el cargo, o es el mayor, o es el CEO, o es el no sé cuantito, muchas veces esta persona trata de lanzarse y hacer las cosas, cuando quizás no necesariamente eres el mejor para hacerlo. Entonces, el tema de los cargos, sí, define un poco cuáles son las áreas de responsabilidad que tenemos, pero no define necesariamente quién va a dar la cara o quién va a estar en la reunión, etcétera, sino que nosotros planificamos de acuerdo a nuestras habilidades y sobre todo debilidades. Y es por eso que a veces a mí me ha tocado afrontar cosas, o a veces a mi hermano o al otro hermano ha tocado hacer cosas. Y esa es nuestra filosofía de vida, que hasta el momento, después de 18 años de estar juntos, nos ha servido y te digo, ha sido lo que nos ha permitido superar los obstáculos y liderar a la competencia. Y yo le pido a Dios todos los días que nos permita seguir así. Y si es que pues nos separamos, será ojalá por decisión voluntaria, pero por el momento estamos lo más fuerte que nunca y necesitamos estar más que nunca unidos por el reto que tenemos frente. Y solo un follow, habías dicho también que decidieron no tomar, creo que era no tomar inversión o no vender porque porque les hacían separarse, eso fue lo que yo entendí de lo que dijiste, no sé si estoy correcto. Sí, bueno, la primera oferta que recibimos que te comenté, consideramos que no era demasiado temprana y más era un tema de un deseo personal de que habíamos luchado tanto como hermanos de poder estar de donde estábamos, que apenas llegamos donde estén, que nos hagan una oferta como la que nos hicieron, que o sea, 20 millones no son despreciables. Dijimos, oye, pucha, hemos estado 13 años juntos, hemos estado más de 20, como hermanos estamos toda nuestra vida juntos, nuestro padre, etcétera. ¿Realmente justifica esta vaina? Y dijimos no. ¿Por qué? Porque nos sentimos capaces de hacer más y porque queremos vivir este viaje juntos. Y no nos equivocamos. Ahora, si es que nos hubiera ido mal y hubiéramos quebrado, estoy seguro que hubiéramos vuelto a comenzar y hubiéramos logrado eso y más. No nos equivocamos. Después nos hicieron una oferta de 4 veces más de eso. Y fue un año y medio después y decidimos no hacerlo porque simplemente no nos sentíamos cómodos con el nuevo socio. Y sabíamos que uno de los socios, el socio, si es que este nuevo socio que quería comprar la mayoría de la empresa, que realmente era una private equity a través de una empresa líder en la industria, una industria paralela, diría yo. Lo primero que iba a hacer era que iba a tratar de sacarnos de la operación. Y nosotros todavía sentíamos que podíamos dar, sentíamos que teníamos las capacidades y sentíamos también que lo que esta persona o este grupo nos podía traer, lo podíamos nosotros contratar o podríamos adquirirlo después. Entonces decidimos decirte no. Acuérdate aquí una premisa para emprendedores. Tú creces o desarrollándolo, o comprando, o asociándote. Entonces, siempre esas son premisas que tienes que tener muy claro cuando tengas que tomar decisiones. Y después, ¿qué pasó? Y después, bueno, hemos tenido otras dos. La una fue de un fondo muy grande.
pero no nos sentíamos cómodos porque sabíamos que bajo las condiciones íbamos a perder control dentro del directorio, a pesar de que nos decían que sí, que íbamos a poder estar bien, que no sé cuánto. No nos sentíamos porque no queríamos tener ese entorno tan desgastante de cumplir metas que eran sus metas, no necesariamente las nuestras, y tomamos la decisión más bien de no levantar por completo, hacer una ronda interna y más bien llegar a rentabilidad. Que bueno, que es lo que hemos alcanzado hasta el momento. Este es un mes importante para nosotros porque lo estamos logrando. Y para una empresa de SaaS que a los 5 años llegue a ser autosustentable solo con una ronda A es bien raro. Entonces, claro, hay los que nos critican porque nos dicen, pero ustedes podían ir mucho más rápido y demás. Créeme, yo estoy feliz, estoy en balance, estoy tranquilo, estoy con mi familia, estoy bien emocional, anímica, físicamente, y eso para mí, a esta etapa de mi vida, y creo que para mis hermanos también, vale muchísimo más que el que le notamos un cero más a la valoración. Entonces estamos bien, estamos cómodos. No te digo que nos vamos a mantener así toda la vida, no sé qué es lo que suceda. Tenemos igual muchos retos y desarrollos, pero cada decisión, y por eso comencé diciéndote esto, cuando tú tienes que tomar una decisión, ahí es cuando las papas queman. Y ahí es donde se rompen las sociedades. Y tú ya te das cuenta, cuando ya se rompe la confianza, cuando se rompen lo que son valores y principios, es preferible separarte. Porque sobre todo, si no tienes visión a largo plazo, el costo de oportunidad, tarde o temprano, vas a terminarte cayendo. Entonces, como te dije, preferible rápido y barato. Fernando, yo tengo Fernando, una consulta. Adelante, sí, Luis. sigue Vamos nomás. contigo. Vaya, gracias. Mucho gusto, Fernando. La verdad que muy satisfactoria tu historia. Te felicito. Yo tengo dos consultas. La primera es a nivel de expansión. ¿Cómo fuiste manejando el tema? Si lo hiciste con un plan o fuiste viendo en base a la demanda de mercado que ibas teniendo. Digamos, si tu plan era un país, luego el otro según un orden, si realmente se cumplió o fue por demanda, y ahí fuiste un poco cogiendo las riendas. Y la segunda pregunta es el nivel de vesting con los socios. Me imagino que no te ha pasado, pero ¿qué sucedería si uno hace el vesting de manera progresiva y sale uno de los socios por X motivo en una buena relación? ¿Cómo manejas ese porcentaje o cómo manejarías ese porcentaje que ya cumplió un año, por ejemplo, y el vesting era de 3 años? ¿Cómo manejarías esa situación? Perfecto. A ver. O sea, no me ha pasado, pero quiero siempre igual pensar más allá. A ver, sobre el tema del crecimiento y de la operación, hay una premisa que nosotros tenemos y es que es el negocio el que llama a la operación y no la operación al negocio. Me explico. Y de hecho fue basado en errores, ¿no? A veces tú dices, entonces me voy a abrir Colombia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a montar una oficina y bueno, ahora después de COVID el mundo ha cambiado, ¿no? Pero me voy a abrir una oficina y me voy a meter esto y me voy a meter este otro. No, nosotros no hacemos ningún tipo de operación, ningún tipo de inversión en ningún país, o si la hacemos, lo hacemos medida, pero es el negocio, es decir, los clientes que vamos cerrando, ojalá remotamente y bajo tecnología puede ser tremendamente replicable y escalable. Son esos clientes los que nos dicen, y con ese dinero es que nosotros abrimos la operación y vamos creciendo a la medida de que el negocio le va llamando a la operación. No porque tengas mejores oficinas, exactamente, no porque tengas mejores oficinas y mejores cosas. Acuérdate una cosa también que les quiero decir a ustedes. El emprendedor tiene un enemigo público número uno y tiene nombre y apellido. El nombre es costo y el apellido es fijo. Entonces, tienes que huir a ese monstruo. Que tiene nombre y apellido, costo fijo. Y ahora con COVID es una belleza. Y ahora con todas las herramientas que hay para poder emprender remotamente, traten de ser obsesionados en tener costos fijos. Y mientras más puedan, determinar temas variables en la operación, incluida la remuneración. Correcto, créanme, sí. así se pague más de lo que sea, pero con base en resultados. Entonces todo tiene que ser success fee, todo tiene que ser variable, todo tiene que ser KPI, todo tiene que ser medido y las apuestas tienen que ser medidas también. Entonces, no cometan los errores que nosotros hemos cometido de podernos lanzar una operación esperando de que esa operación llame el negocio. No, poco a poco, nuevamente, esto es un proceso de resistencia. Sí tienes que tener velocidad para actuar, pero en el largo plazo el emprendimiento es resistencia, no es velocidad. Ok, en cuanto al vesting, mira, yo te digo,
A nosotros nos ayudó tremendamente el podernos asesorar muy bien en temas de abogados. Aquí en Ecuador no te puedo dar mucho porque nos han asesorado más abogados gringos y ellos ya tienen esquemas de trabajo para el tema del vesting. En nuestro caso sí, bueno, tienes un stock option plan que puede ser vested cada año, pero dependiendo de la posición y la negociación, si tú te vas antes de los 3 años, generalmente nosotros hacemos a 3 o 4 años, pero si es que tú te vas antes de eso, Ya, queda en cero. se queda en cero o depende también, tú puedes comprarle esa participación, si es que ya ha pagado, ¿no? Como primera opción, claro. Exactamente, como una primera opción. Pero tú te vas, te fuiste, chao. La única manera de que ya te puedan quedar contigo es cuando tú cumples los 4 años. De hecho, tenemos un empleado que cumplió 3 años y se fue, pero hizo el vested y como ya cumplió el tiempo para el cual nosotros le queríamos dentro del equipo, él es dueño de un X% y cuando sea, no sé qué pase con la empresa, IPO o venta o no, ahí pues ejecutará sus acciones. Bien hecho, porque, y gracias, porque nos ayudó durante todo ese tiempo y se lo merece, ¿no? Y yo no estaría aquí donde estoy si no fuera por él. Claro, ya. Gracias, tú pones eso y no existe nada escrito en piedra, todo es un esquema de negociación y hay esquemas muy, muy, muy flexibles que tienes que asesorarte con unos buenos abogados. Y sí, son carísimos, pero créeme que si es que ya te metes a las grandes ligas, una factura de $5,000 de abogados o hasta $10,000 de abogados es la mejor inversión que puedes llegar a hacer, porque si no haces bien eso, no haces bien el tema de acciones preferentes, de acciones, diferentes tipos de acciones, poder de voto, tipo de roles en el directorio, etcétera, mañana te comen o mañana te quedas sin empresa. Sí, justamente estamos en ese proceso. Invierte. O sea, bueno, pero nuevamente, si es que ya estás en un tamaño de la operación en donde justifica la inversión, ¿no? Pero eso de meterte en esquemas legales y hasta de tributarios y demás cosas cuando recién estás comenzando es una pérdida de tiempo. Okay. Yo creo que comienza tranquilo y es más, si quieres en una ronda seed, porque el angel ojalá sea cercano a ti, pero en una ronda seed, ojalá parte del dinero que vas a levantar sea para estructurar la parte legal de la compañía. Pero eso de tratar de gastarte cosas legales en primeras etapas, no sé tu caso, pero ya después y un poco del mismo cuero salen las correas, ¿no? Correcto. Gracias, Fernando. Encantadísimo. Bueno, tenemos todavía 6 minutos más. ¿Qué otra pregunta tienen, por favor? Por ahí había otra pregunta. Si es que no, puedo ir adelante. Francisco. Qué gusto, realmente increíble tu charla. Encantado. Seguramente tú cuentas, tuviste muchos altos y bajos. ¿Y cómo has hecho? O sea, ¿cuál ha sido tu práctica para superar los bajos más que nada? O sea, ¿cómo te mantienes motivado y enfocado en lo que quieres conseguir? Mira, me costó muelas, ¿no? Pero creo que ha sido un paso, les cuento y me abro personalmente. Tener muy claras tus prioridades, ¿no? Lo primero para mí es Dios. Después de Dios está mi esposa. Eso me ha ayudado terriblemente en cuanto tengo que tomar decisiones. Está Dios. Después está mi esposa. Después están mis hijos. Después están mis padres. Y digamos que por ahí están rozando mis hermanos, ¿sí? Pero lastimosamente, esta priorización de personas, antes yo no lo podía verbalizar. O sea, decir que mi esposa estaba por sobre mi mamá. O sea, ¿cómo te puedes imaginar? O que mis hijos están sobre mis hermanos. O sea, ahorita, o sea, yo lo tengo absolutamente claro. Y eso, bueno, no quiero entrar en detalles, pero pasé por muchos procesos para yo darme cuenta exactamente esa escala. Y ahorita cuando tengo que tomar decisiones de vida, etcétera, y cuando tengo que salir de los huecos, pues hacia allá voy, ¿no? O sea, primero está Dios, ahí está mi esposa, están mis hijos, están mis padres, están mis hermanos. Y es ahí donde yo he encontrado el consuelo, es ahí donde he encontrado el consejo. Y bueno, también tengo personas que el mismo emprendimiento me ha traído, que son mentores que han estado conmigo muchos años, a los cuales también acudo siempre y que sé que me conocen ya por muchos años y que me van a dar un consejo no porque eso les represente más o menos billete o porque es un interés de ellos, sino porque simplemente saben que es lo mejor para mí. Y cuando hay esos momentos oscuros es de ahí donde tienes que tomar la fuerza. O sea, es Dios, es tu esposa, son tus hijos,
son tus padres, son tus hermanos, en mi caso, lo que te puede sacar. Esa es mi escala de valores. Pero si es que, y eso es lo que me motiva, porque ese es mi motivo para la acción, eso es motivación, motivo para la acción. Entonces, y por supuesto, he tenido conflictos también, ¿no? Ok, ¿dónde está el Ecuador, por ejemplo? Sí, ahí está, pero está después de los que ya te mostré. Antes estaba antes, por ejemplo. Entonces, suena duro, pero hay que tenerlo muy claro. Y igual, es parte de mi esquema de valores y principios, pero una vez que el resto esté pleno, ¿no? Ok, tengo una mano por ahí. Luciano, Fernando, ¿qué tal? A ver, deja ¿cómo ponerme mi estás? video. Bien, ¿qué tal? Este, no, bueno, agradecerte por contar tu historia, la verdad es muy interesante. Y no, sin quitarte mucho tiempo, me recuerdo y he estado tratando de hacer mucha memoria. Yo soy chileno y llegué acá hace casi 15 años y Ecuador es un país que ciertamente me acogió, donde he hecho mi familia y donde he podido emprender, ¿no? Y al igual que todos, probablemente los que estamos aquí, hemos salido de abajo o hemos tenido nuestros momentos, pero me acuerdo que te conocí por esas cosas de la vida, estoy seguro, el año entre 2008, 2010, por ahí, tú estabas con Asiam, me acuerdo, y Claro, tuvimos sí. la oportunidad de conocernos, no sé por qué vueltas de la vida. Yo recién estaba emprendiendo otra compañía, Ya. y básicamente me acuerdo mucho de ti, de lo que conversábamos en ese momento, tú estabas emprendiendo este tema, estabas muy motivado y estabas comenzando, y la verdad es que, nada, solamente quería felicitarte, te veo Gracias. no otra persona, pero también felicitarte por mantenerte en esos valores, creo que es muy importante y solamente Gracias. quería darte estos comentarios porque, como te digo, creo que es bonito hacerlo y a los años encontrarnos en esta situación, hoy día yo emprendiendo de nuevo, que también he tenido mis temas, mis caídas y bueno, y vueltas a comenzar. Así que nada, muchas felicitaciones y un gusto verte y verte triunfar, ¿no? Verte ahí. Así que nada, sigan adelante y felicitaciones. Te agradezco muchísimo tus palabras y qué bueno volvernos a conectar con algunos de ustedes. Miren, el emprendimiento es pequeño. ASEAN sigue vivo, gracias a Dios, ahí está funcionando. Eh, pero una cosa que les quiero decir, y gracias por tus palabras, nunca se crean No, no, productos tranquilo. terminados. Nunca se crean producto terminado. Y déjame decirles algo, y públicamente, si están grabando. Yo, señores, he cometido muchos errores, muchos errores. He ido en contra de Dios, he ido en contra de mi esposa, he ido en contra de mis papás y he ido en contra de mis hermanos. Déjenme decirles. Sobrio, o a veces en tragos o cosas, porque uno es humano, ¿sí? Pero ¿saben qué? Lo importante es saber rectificar. Y como emprendedor, he quebrado bancarrotas, me he separado de socios, y quizás a veces ni siquiera con la razón, pero yo pensaba que he tenido y hasta ahora sigo pensando, o quizás después con el tiempo algo meditado. Pero nunca se crean producto terminado, nunca se crean que son la última Coca-Cola del desierto. Nunca, porque ¿saben qué? Dios mismo se va a encargar de bajarles y darles contra el piso. Entonces, mientras más altos estén, más duro va a ser la caída. Traten sobre todas las cosas de poder ser los que ustedes son. Y ya, bueno, yo también ya tengo 46 años, ya uno va creciendo y ya la vida mismo te va enseñando, ¿no? Pero cuando la gente dice, no, es que qué éxito que han tenido, que no sé qué, ¿saben qué? Sí, somos exitosos, pero ¿saben por qué? No por inspectorio y no por otras cosas. Somos exitosos porque para nosotros el éxito es la paz interior. Esto, si se pueden quedar con algo, bueno, ahí les he dicho algunas de mis premisas de vida, ¿no? Pero paz interior, señores, eso es el verdadero éxito. La plata viene, la plata se va, los socios a veces pueden estar en una y otra cosa, pero cuando ustedes tomen las decisiones, ustedes, cualquier decisión que tomen, tómenla sabiendo que tienen que tener paz interior. Si ustedes tienen paz interior, ustedes son exitosos y van a poder volver a comenzar y van a poder volver a emprender. ¿Por qué? Porque ustedes, déjenme decirles algo, si son realmente emprendedores, les voy a decir algo que me dijo alguien y que me llegó durísimo y que me marcó. Me dijo, Fernando, hasta la muerte será un emprendimiento para ti. Y es verdad. Yo no sé lo que me depara la vida, yo no sé si voy a poder seguir sano el resto de mi vida, yo no sé, pero les digo, yo espero que hasta el último día de mi vida pueda seguir emprendiendo.
emprendiendo empresarialmente, emprendiendo en mi familia, emprendiendo en mí mismo, emprendiendo en mi salud, emprendiendo en lo que sea. Pero si ustedes son emprendedores, ustedes no son el logo. Yo no soy el logo que está a este lado. Yo no soy inspectorio. Inspectorio es un ente independiente que está ahí. Ahí le veo a Luis con Agrizón, etcétera. Sí, tenemos un vínculo, tenemos algo, estamos dispuestos a darles todo, pero ustedes son ustedes. Nunca se olviden de eso. Entonces, independientemente de a dónde llegan con el proyecto y empresa que tienen en este momento, sean más que nadie plenos en ustedes, porque si ustedes están plenos adentro, créanme que les va a ir bien también afuera. Y si es que no les va bien afuera en el negocio, van a tener las energías suficientes para volver a comenzar, porque de eso se trata ser emprendedor. Con eso termino porque ya nos pasamos 3 minutos. Por último, Increíble. ¿algunos libros Creo que que hay una pregunta y recomiendes? con eso acabo. Francisco. Sí, tal vez algunos libros que recomiendes. Sí, tengo algunos. Déjame te quito el background y te muestro y me tomo un minuto. Si tiene que alguien irse, por favor, se libertad de hacerlo. Y disculpen que estoy sin cámara y me cambié porque estoy en horario de tina. Aquí tengo mi familia, están mis papás, tengo mis amigos. Ahorita está Libros. ya se está despidiendo, pero le preguntan, ¿qué libros tienes? Está mostrando. Le hacen este libro, The Fourth Industrial Revolution, es el último que me estoy leyendo, fantástico. Le hacen este, por favor, no saben cómo me ha impactado mis decisiones y ahora un poco preparándome para mi siguiente etapa en la vida, es esta, de Almanac, de Naval. Por favor, esto es una Biblia, creo que todo emprendedor lo debe, y ustedes en la etapa que se encuentran, y bueno, yo, esta es mi Biblia hoy, no saben cómo le agradezco que haya llegado a mis manos, hay audiolibros y todo, ¿no? Yo también lo escucho, ya lo he escuchado 2 veces y me lo he leído una vez, o sea, imagínense cómo va. Si este libro hubiera llegado a mí antes, me hubiera ahorrado varios cientos de miles de dólares, por no decir millones. Discipline Entrepreneurship de Bill Hewlett, el profesor de emprendimiento de MIT. Esto es una Biblia. Esto es un esquema extraordinario para poder manejar el tema de cómo lanzar un producto al mercado. Les recomiendo sobre todo. Yo hice un curso que fueron como 2 semanas en MIT, me costó como $15,000. Ahorita el curso es gratuito en Coursera. Así que si quieren seguirlo, les recomiendo mucho. ¿Cuál más? Así que me hayan impactado. Este nos ayudó mucho en la creación del modelo de negocio. 2, el uno para ustedes. El uno se llama Exponential Organizations de Samil Ismail, que fue mi profesor en Singularity. Eso nos ayudó a crear el modelo de negocio del network que tenemos en Inspectorio. Y este lo ayudó a complementar. Si ustedes quieren generar un tema de Network Dynamics Approach, que es el que tiene Inspectorio, y un tema de crecimiento orgánico y de literal que estás durmiendo y está creciendo la empresa, escalabilidad, replicabilidad, etcétera. Exponential Organizations de Samir Ismail y este libro Platform Revolution de Marshall Van, no sé cuántito, pero bueno, ahí lo van a encontrar. ¿Okay? Bueno, hay otros, pero de ahí, ¿cuál más? Hay uno de Techstars, del fundador de Techstars, que se llama Venture Deals. Venture Deals. Es la Biblia. Ustedes tienen que leerlo eso porque es de estructuración de diferentes tipos de rondas. Esa fue la tarea en la primera semana. Bueno, ese es increíble. Ya no les quiero confundir más, pero creo que esos son los principales. Hay uno que nos ayudó mucho, nos está ayudando terriblemente ahora en Inspectorio, porque cambiamos todo el esquema de ventas, sobre todo a nivel de SaaS companies y tecnología. Es este, From Impossible to Inevitable. Este ha sido, ahora estamos aplicando todas estas metodologías para poder generar un modelo predecible en cuanto a revenue. Es también extraordinario, lo recomiendo al 100%. Y ya, esos serían los principales, que son libros que han generado muchísimo impacto. Bueno, este también me ayudó, ¿no? Para los que decían mucha barca, el que mucha barca poco aprieta, también me ayudó en su momento, The One Thing. Y ya, nos pasamos el tiempo, así que eso les quiero recomendar. Una cosa que les quiero decir, por favor, si ya nos vinculamos por Buen Trip, vamos a estar vinculados de por vida. Ahí mi email es fernando@inspectorio.com, en Twitter estoy como Fer Moncayo, tienen mi mail, ahí Carmen les puede compartir mi teléfono también. No duden en contactarme las veces que sean necesarios. No duden en mandarme un voice note si tienen alguna pregunta. Yo estoy ahora aquí en Quito, bueno, voy a pasar el verano en Estados Unidos, pero ya las distancias no existen.
nos tomamos un café, almorcemos, o sea, créanme, estoy absolutamente comprometido con ustedes, que soy yo también emprendedor ecuatoriano, y si a ustedes les va bien, a todos nos va bien. Así que, por favor, cuenten conmigo en todo, absolutamente todo lo que yo pueda hacer por ustedes. Les diré sí o no, pero aquí estaré y estoy dispuesto a escucharles. ¿Y saben por qué? Porque yo sé que ustedes también me van a apoyar, ayudar muchísimo también a mí. Así que de todo corazón, gracias por este tiempo y nuevamente gracias por la invitación. Gracias, Fernando, por tu generosidad. Seguimos conversando. Gracias, Un lujo Fernando. tenerte hoy. Éxito. Bueno, abrazo, amigos. Muchas gracias, Fernando. Chao, qué gusto volver a ver. Chao, chao, buenas noches. Chao, bye.